Buenos días, hermano. En el devocional de hoy vamos a meditar sobre la pregunta del Señor a María. Mujer, ¿por qué lloras? Y esta pregunta nos la encontramos en Juan capítulo 20, versículo 15. Pero vamos a leer el pasaje desde el versículo 11 al versículo 18 para entrar un poco en contexto de lo que estaba sucediendo allí y de por qué le pregunta esto Jesús a María. Nos dice el versículo 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y disle, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Como les decíamos a meditar sobre esta pregunta que le hace el Señor Jesús a María de ¿por qué llora? Ahora, la pregunta, la primera vez que se le pregunta a María por qué llora, no es de parte del Señor Jesús, sino de dos ángeles. Nos dice que ella se asoma o se acerca al sepulcro y ve allí a dos ángeles con vestiduras blancas. Y quizás esto a nosotros nos hubiese sorprendido, quizás nos hubiese causado intriga, pero vemos en María una reacción totalmente diferente. Ella anhelaba ver al Señor Jesús, ella anhelaba ver a aquel que le había quitado los demonios, aquel que había muerto en la cruz. Y es por eso que ignora a los ángeles y sigue preguntando por su Señor. Y al momento se le aparece Jesús y le pregunta, ¿por qué lloras? Y no se lo preguntaba porque él quizás no sabía por qué estaba llorando. Por supuesto que el Señor Jesús sabía la respuesta, pero muchas veces se utilizan estas preguntas no para que el maestro pueda encontrar la respuesta, sino para que el alumno de las personas puedan reflexionar, puedan meditar acerca de lo que está pasando. Jesús sabe perfectamente por qué María llora y a quién busca. Sin embargo, le hace estas preguntas para que ella misma reflexione y exprese sus sentimientos. Y a lo largo de la Biblia encontramos varios ejemplos de este tipo de preguntas que hace Dios con cada una de las personas para que las personas encontremos alguna respuesta y reflexionemos. Cuando se le aparece a Adán, después de que ha pecado, le dice, ¿dónde estás? Y él ya sabía la respuesta. Cuando se le aparece a Caín y le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Después de que Caín lo matara. O allí en Mateo 16:15, cuando les pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y él ya conocía los pensamientos que tenían ellos. Pero quizás hoy nos está tocando a nosotros que el Señor nos pregunte, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Vemos que María piensa enseguida que aquella persona que se le estaba apareciendo era el hortelano, el jardinero, por lo que pasa a decirle que estaba buscando a su señor, que se lo habían llevado y que necesitaba saber dónde lo han puesto. Pero, ¿por qué ella pensaba que era el jardinero? ¿Por qué no lo reconocía? Quizás era porque María estaba buscando a Jesús, pero ella buscaba a alguien crucificado, a alguien que había muerto. Ella seguía viendo toda la situación desde una perspectiva humana y muchas veces es algo que nos puede estar pasando. Quizás en situaciones que nos causan tristeza, en situaciones de pruebas o dificultades, nos olvidamos que tenemos un Salvador que está vivo, nos olvidamos que Jesús no solo murió en la cruz del Calvario por mis pecados, sino que resucitó, que tiene poder. Muchas veces la tristeza, la soledad, la pena nos nublan la mirada y el llanto no nos permite ver al Señor.
y necesitamos que se nos vuelva a preguntar, ¿por qué lloras? Para que nos pongamos a reflexionar, para que nos demos cuenta que si lo tenemos a Él, no hay nada a lo que no le podamos hacer frente. Pareciese que Jesús nos estuviese diciendo, ¿por qué lloras si soy yo el que te sostiene? ¿Por qué lloras si yo nunca te dejé y nunca te dejaré? Isaías 41:10 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sabiendo esto nos podemos preguntar, ¿por qué lloras? Y María le da una respuesta. Y luego de esta respuesta vemos en el versículo 16 que Jesús le dijo María. Simplemente María. Y solo eso bastó para que María cambie totalmente. Sabemos que Jesús, que Dios nos conoce, porque dice en otro de los versículos, el pastor conoce a sus ovejas y nosotros somos sus ovejas. Él nos conoce por nombre como a María, conoce todo de nosotros. Y como les decía, María cambió totalmente. Ella recibió el consuelo que necesitaba y ahora su respuesta ya era otra. Ella le dice Raboni, que quiere decir maestro, lo que implicaba todo en ese momento. Implicaba que María le estaba diciendo, no importa que tu cuerpo ya no esté en el sepulcro, tengo fe, creo en lo que me habías dicho. Y vemos que María enseguida va a contarles a otros de su encuentro con Jesús. Y la invitación, hermanos, en esta mañana es para que tengamos la determinación y el anhelo que tenía María. Al comienzo del pasaje vemos que buscaba a nuestro Señor. Ella lo buscaba y no le importaba nada más. Es así como debemos buscarlo, dejar de lado aquello que nos pueda sacar la mirada de Él, pero nunca olvidándonos de que nuestro Dios, que nuestro Señor vive, que es un Dios que nos sostiene y que nos conoce por nombre y quiere ser nuestro Maestro, quiere que vivamos por fe y que, así como María, le anunciemos y cambiemos nuestra tristeza por gozo. Hasta aquí con el devocional del día de hoy, espero que sea de bendición para cada uno de ustedes.